Esta es la clase de programa que escucha la gente con clase. Una clase diaria de buena radio. ¡El Mañanero! La referencia. Estamos de regreso en el Mañanero por la Bacana 105.7 y vamos a recibir a nuestro experto en política mundial, terraplanista de por sí. Sí, somos pocos, pero somos. Recibimos a Alex García, que está aquí. Ay. ¡Ale! Mira que me han dicho muchas cosas, pero terraplanista la primera vez. Bueno, siempre es la primera vez Deja que yo te mande el documental de la Antártida. Nosotros tenemos una discusión pendiente, a mí no se me olvidó. Religiosa Yo me también. puse a ver el de la Antártida. Ey, muchacho, yo me acuesto a las 2. Yo sabía que eso estaba. Por eso no fui yo a correo y por estar viendo la Antártida. Adelante, Alex, ¿de qué vamos a hablar hoy? Muy brevemente de lo que creo todas las redes que tienen que ver con relaciones internacionales y política están hablando, la caída del régimen de Al-Assad. La semana pasada, justo el jueves, hablábamos de el reinicio de un nuevo conflicto, de una nueva guerra. Y bueno, el mundo se despierta el domingo en la mañana con lo que ocurrió, la caída de Al-Assad. Entonces voy a hacer un resumen muy breve de los antecedentes para ver qué ocurrió. Como habíamos dicho el ¿Cayó jueves... Al-Assad? No, Al-Assad. Ese no. Ella no de está hecho, usando esa el mañana me muñeco. mandaron un merengue de Al-Assad. que Ese no otro, había- ese otro. Este otro, qué Cerca. susto yo ¿Usted me di. escucha merengues de la Azai y ese tipo de cosas? Pero culpa Pocas vivo. veces, pero sí. Esta mañana me mandaron uno para iniciar la mañana. Pues brevemente, en el 1971, el padre del que fue presidente de Bashar al-Assad asume el poder y empieza un gobierno bastante represivo con un corte, pertenece a una de las minorías musulmanas, ¿no? Y comienza un gobierno para favorecer a sus partidarios y hasta el año 2000 gobierna con mano de hierro, una dictadura. En el 2000 asume el poder su hijo. La primera cosa cuando Bashar al-Assad subió al poder prometió es un gobierno de transición, de respeto a los grupos. Recordemos que la semana pasada habíamos dicho que hay muchas minorías musulmanas y cristianas en Siria. Prometió que iba a haber una transición, pero no lo hizo, ¿no? Fue un gobierno igual de represivo que el de su padre. En el 2011 comienza la primavera islámica, ¿no? En varios países, la primavera árabe, y comienza dentro de su país una guerra civil. Desde el 2011 hasta el 2020, bastante sanguinaria, a la que se le acusa de más o menos 500,000 de muertos y 6 millones de personas que salen del país como refugiados. Una economía devastada, rota. Y hace 10 días, justo 11 días, empieza un grupo en el norte, un grupo que algunos países catalogan como terroristas, pero apoyado por otras potencias, a enfrentarse al gobierno con el deseo de derrocarlo. Y de una cosa extraordinaria, nadie se lo imaginaba. Si ustedes me hubiesen preguntado la semana pasada si hubiese ocurrido, hubiésemos dicho que no. En menos de 10 días toman la capital, Damasco, y el presidente Bashar al-Assad sale. Ya sabemos que está en Rusia junto con su familia. Ese grupo toma el poder y ese grupo comienza un grupo de saqueos con 3 promesas fundamentales: que no va a perseguir a los opositores, que va a permitir una transición democrática, el primer ministro del país se queda, el primer ministro de Bashar al-Assad, y dice que se queda en el poder y que va a favorecer una transición democrática. Y ahora el mundo se despierta con una nueva realidad. Y para cerrar como esta parte, saber por qué se da en este momento. 3 elementos esenciales. El gobierno estaba apoyado por Rusia e Irán. Pensemos que en el 2012 fueron ellos, Rusia e Irán, los que mantuvieron el gobierno, y desde ese momento Bashar al-Assad, que estaba muy débil, se mantuvo gracias a la ayuda de Rusia e Irán, que no pueden participar. Rusia, sabemos, está en su guerra contra Ucrania, e Irán ahora está en el conflicto del Líbano y en el conflicto de Israel. Y otros actores que antes habían quedado más rezagados, parece Estados Unidos en este caso, por lo menos si no actuó, permitió, y el otro involucrado, que es Turquía, que apoya a los grupos insurgentes, parece que por lo menos en este caso favoreció ese movimiento. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta ese país en este nuevo capítulo? Una crisis económica terrible, se mantiene fundamentalmente de la ayuda internacional. Digo, Ellos hay tienen un par de petróleo. millonarios porque yo vi los tigres atracando el Banco Central. No, y de hecho empezaron Con los todo saqueos. le dieron. Ellos, no, Con hay todo. varios. Pero con los fajos de dinero saliendo. Claro, así que- Un tipo fue a su retiro y le dijeron, ¿tú no tienes ahorro? Digo, ajá. Le abrió los brazos. Bueno, hubo el gobierno de facto, hay un gobierno de transición, dice que por lo menos se respeten los bienes del Estado, ¿no? Que no se saque en exceso, pero eso es muy difícil. Y uno de los grandes retos, yo creo que 3, primero, el reconocimiento internacional, quiénes van a reconocer ese gobierno. Segundo, qué va a pasar con las minorías, lo que ha ocurrido en otros países, pensemos en Afganistán o en Irak, cuando un grupo como islamista llega al poder, reprime a las minorías. Ellos son fundamentalmente suníes,
si se van a enfrentar a los chiíes y sobre todo a los cristianos. Fíjate que ayer pasó algo muy curioso. En las fronteras, un grupo importante de sirios que estaba en otros países comienza a entrar, mientras un grupo importante, sobre todo de cristianos, comienza a salir. Entonces, la segunda, van a respetar a las minorías, y tercero, va a ser un grupo musulmán. Ellos son, se le llama, ¿no?, un grupo islamista radical. ¿Va a imponer la Sharia, ¿no?, la ley musulmana, o va a permitir un gobierno más o menos democrático? ¿Y la opinión del primer ministro después de esto cuál es? Que va a favorecer, él se quedó en el poder y dice, mira, para que no haya él dio una Para excusa, evitar, dijo una él. razón. Él dijo, mira, hay documentos, por ejemplo, documentos oficiales, que si ahora mismo entran a los registros o a los puestos oficiales y destruyen todo, el Estado queda como seco. desde el inicio, ¿no? Entonces, mira, para favorecer una transición, yo me voy a quedar en el poder para, primero, permitir que los bienes del Estado sean resguardados, y después que las principales instituciones permanezcan ¿Qué en el pasa? ¿Es peor el remedio que la enfermedad? El gran Yo creo que miedo, el gran miedo es por otro. Uno no puede decir, ellos pertenecieron al Estado Islámico, ¿no? Una parte. Pensemos que no es un grupo cohesionado. Son muchos grupos rebeldes, Peor. tienen un líder, pero es un grupo de corte islamista. Ellos lo único que tienen en común es la visión militar, ¿no? Una Derrocar cosa. el gobierno y bajo qué condiciones. Pero son grupos bastante diversos, con distintas ideologías, y el miedo es que ocurra otro Afganistán, ¿no? Sabemos que en Afganistán, cuando subió el gobierno muy parecido en el corte islamista, quitó derechos, quitó libertades, sobre todo las más afectadas fueron las mujeres. El líder dice que no va a hacer lo mismo, pero hay ciertas dudas. ¿Qué implica? Sabemos que en los países donde existe régimen, aquellos que se establecen como dictaduras o que incluso le tildan como traidores dentro de sus países, hay refugios de otros. Pasó con María Corina Machado, Lula en su momento y demás. ¿Qué implicación tienen Moscú y Rusia al momento de recibir como asilo político a la familia incluso del régimen que pudo haber vivido en ese momento? Mucho. Pensemos que Rusia, hay dos países muy afectados con esta nueva situación. Primero, Rusia. Habíamos dicho que Rusia tiene dos bases, una base naval y una base aérea que está en la salida, por ejemplo, de Tartut, que está en la salida del Mediterráneo. Es el primero que pierde. Una de las cosas que le pedía a Turquía es que le sirviera para que sus barcos y sus aviones no fueran atacados. Primera afectación es, él dice, bueno, yo voy a negociar con cualquier gobierno siempre y cuando me mantengan el status quo de esas dos bases. Pero si pierde esas dos bases, pensemos que, por ejemplo, un grupo militar ruso, que es el grupo Wagner, que es el grupo que como el brazo militar de Rusia en toda la región, esa es la base que utiliza como puente. Si pierde esa base, pierde mucho. Y otro que pierde mucho es Irán. Todas las armas que utiliza Irán para apoyar a los grupos como Hezbollah u otros grupos de la zona, utiliza ese puente. Si cae ahora mismo, como acaba de ocurrir, es un gobierno que no quiere negociar, por ejemplo, con Irán, pierde. Pero quizás uno que ha ganado, Estados Unidos hasta cierto punto. Claro. Estados Unidos tiene bases en el norte del Éufrates, ¿no?, con un grupo también de los milicianos, y Estados Unidos, que se ha mantenido neutro, si se mantiene el status quo, mantiene esas bases. Y por tanto también sería uno de los que se beneficiaría con el petróleo, por ejemplo. Alex, se sabe que los medios de comunicación son el cuarto poder. ¿Qué función tiene la radio, por ejemplo, en un país como Siria que está pasando, o los medios de comunicación en general? ¿Cuál es la función que tienen y cómo importan en este momento tan crucial a nivel internacional? Uno tiene que saber que la mayor parte de las cosas que conocemos es gracias a cadenas, ¿no? O sea, difícilmente uno pueda ir, ¿no? Y lo que se filtra a través de los grupos militares o de los grupos diplomáticos es poco. Uno sabe a través de los medios de comunicación, y sabemos que hay medios de comunicación con intereses, ¿no? Tenemos los medios occidentales, entonces uno tendría que hacer como un balance. Yo, por ejemplo, algo como bastante polémico, yo escucho Al Jazeera. Al Jazeera es el principal medio del mundo musulmán. Y para Al Jazeera, tú ves las noticias el día de hoy, es un gran logro, un gran triunfo, porque no solamente... Un mareo. Porque no solamente, pero tienen algo de razón. Dicen, mira, realmente lo que nosotros estamos evaluando no es quién toma el poder, sino quién deja de tener el poder, que es un régimen que tiene más o menos 500,000 de personas muertas y una cárcel. De las cárceles, ellos, de la primera cosa que hacen el nuevo gobierno, bueno, el gobierno de transición, al entrar al poder o al asumir la capital, es abrir las cárceles, y se ven, en los videos uno lo ve ayer, los lugares de tortura.
todavía hay una parte de los presos que no han podido ser liberados porque están detrás de las celdas que ellos se encargaron Y de. esto le puede funcionar como memoria histórica de todo lo que está pasando ahí. Sí, ¿no? para después sí va a haber juicios militares y demás. Claro. Pero los medios de comunicación son como siempre tienen una línea de investigación. Pensemos que cuando la gente habla de que, bueno, lo que están diciendo, y uno lo ve en los comentarios aquí, ¿no? Todo el mundo está sesgado. Señores, el conocimiento objetivo es imposible. O sea, uno lo que trata es de hacer el mayor esfuerzo para no tener un sesgo manifiesto. Extraordinario, sí. Pero ningún conocimiento humano es impoluto, ¿no? Entonces, lo que uno tendría que ver detrás... Ahí sí aplicaba la palabra. Yo pongo mis palabras, bueno, Donde tú entiendes. donde yo entienda Donde justo y crea que es necesario. Porque son tuyas. Exacto. Oye, pero hazle una pregunta. Ok, aparte de querer el poder, estos grupos minoritarios, ¿qué más pueden aportar o tener en cuenta? Sandra, disculpa que te interrumpa Cállate tú. para hacer la misma observación a ti y a Irina. Pero qué difícil ¿Y por qué Erika no? Espérate. Porque Irina y yo, ¿verdad? Te voy a Y explicar. Erika entonces no puede Pero ser reprendida. Sí, Pero deja que deja yo te ver qué él explique. quiere decir. Qué difícil se me hace a mí viendo la pantalla. Tú con 2 colitas y esta con un sombrero navideño hace una pregunta seria. Mira, Chilindrina por un lado y Santi Claus. Acostúmense Niña, a pero esto. espérate, antes que se me olvide porque la practiqué. Sí, sí. Entonces, Pochi, mira, ¿qué aparte de querer el poder tienen estos grupos minoritarios? Porque por lo general las pequeñas inicios de algo tienen como un norte político, visual. ¿Y en qué podría representar eso para Latinoamérica? Y a nosotros como un daño colateral. Primero entender que, Diablo. a distinto a lo que uno pensaría... Ale, No, pero está muy bien. Ale. Ale. Quiero ayudarla. Ale. Él no ha pedido un aumento de sueldo. Ale, estaba buena. Ale, la está bien, está pregunta. bien. Está muy bien. Pero muy esa ha bien, sido la pero- mejor pregunta porque ellas hablan mucho. No, la mía No, si era fue más resumida. corta. Esa es la más Criticaban corta. antes por lo largo y ahora sí lo conciso. Pero Adelante. mira, ¿Qué? Lo largo allá siempre arriba es hay un... mejor. Alza la mano. Allá Hay un arriba, Dios que todo lo ve. todo lo Todo lo ve. Adelante, Ale. Bueno, internacionalmente, como decíamos antes, darnos cuenta de que es un momento geopolítico, los países están conectados, ¿no? Un acontecimiento en Estados Unidos, un acontecimiento en Irán, un acontecimiento en Israel, impacta otra región. La pregunta sería, ¿y los otros países que están en situación similar se atreverán a tumbar sus regímenes? Pensemos que hay otra guerra, por ejemplo, la guerra de Yemen, que es Exacto. una situación muy particular y ahora pudieran aprovechar el espacio. Fue un espacio Puede como ser que un se aprovechó. mensaje para esos Un países. mensaje de que now or never, ¿no? Los Estados Unidos no se van a meter, Rusia no se ¿Cómo va a fue, meter. Nau? ¿Qué? No, never. Pero tú eres americano, muchacho. Ahora o nunca. A Moscú, que fue su primer. Pero mi amor, deja fue que me el termine de país- Ya, contestar. porque ¿qué yo tú no sé quieres? qué Llévatelo para tu dijo. casa. Que no entendiste la respuesta. No, pero todavía te falta Nau, algo. ¿qué? Ok, le Nau, falta ¿qué? algo. Y en definitiva también para otros países, por ejemplo en América Latina, sabemos que hay gobiernos, no tenemos pero pensemos en 2 países, Nicaragua y Cuba. ¿Se atreverían los grupos opositores a tomar posiciones más O fuertes? sea, como para No, seguir el no, ejemplo. Alex, ella lo que Esa es quiere una- saber. Ya serían, no ella es lo la que misma quiere situación. saber, Alex. Sí, claro, eso claro, no- claro. Y este escándalo, por favor, Alex. pidan la palabra. Alex, ella lo que quiere saber es cuando uno aquí tenga que tomar bando, ¿cómo nos afecta No, a a los República dominicanos? Dominicana, eso no es una locura. Perdóname. Ella lo que quiere saber es, para uno saber, cuando uno tiene que tomar bandos, a quién uno va a defender. En este caso está Quédate difícil. callado. En este caso Exacto. es decir, Sigue viviendo. vamos a permitir lo que sea mejor para los derechos humanos del pueblo. Exacto. Porque realmente no ¿Y qué sabemos. buscamos ahí? Tanto el gobierno anterior, Bashar, sabemos que Bashar utilizó incluso armas químicas, se le acusa contra su pueblo. Es una situación difícil. Y el gobierno actual no sabemos. Lo que tendríamos que propiciar como comunidad internacional es Malahazá tenía cuánto. No. Es una brujería de que él tenía. 24 años. 24 años. desde el Lo que no he 2020. visto es como, Mi edad. como ningún dominicano que ha salido de allá Pidiendo ayuda a que lo saquen. para que lo saquen. Es que es difícil. Salen solos. Debe haber alguno que otro dominicano, pero fíjate que es una guerra civil que tiene Sí. 13 años. Uno ir en este momento a Siria no solamente era comprometer su vida, era comprometer cualquier tipo de acción. Fíjate, por ejemplo, el gobierno había coaptado todo lo que era el comercio, sobre todo el comercio que tenía que ver con los hidrocarburos, que nos interesaría, así que muy pocos intereses pudiéramos tener. Brevemente, políticas económicas y de expansión progresivas que debería establecer para que aperture su ¡Largo, economía. Dios mío! Lo de usted Me fue pierdo, humillar. me pierdo. Lo de ella Lo fue tuyo es humillar humillar a las Sandra. preguntas de Sandra. ¡Diablo! Sandra, ¡Diablo! repite la pregunta, repítela. ¿Qué fue lo que esa niña dijo? Con yuca se la bajó ahora mismo. ¡Diablo! ¡Qué barbaridad! Porque lo de ella es aplastar. Ah, ya. lo de ella aplastar Yo a estoy Sandra. percibiendo. Pero,
Allá. Si lo esperaba de ti. ¿Usted puede repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Cuáles son las políticas expansivas y que permitan que la economía vuelva a tomar su ritmo? Sandra, Buena, vete. buena pregunta. ¿Cuáles son las políticas progresivas que debería de hacer este país para retomar y reivindicar su economía de manera directa? Por lo menos 3. Ya tú Primero, sabes. ellos Tres. tienen Gracias a hidrocarburos. Dios No. que era corto. No, fue precisa. Disculpa, lo que pasa es que todo lo que amerita pensamiento debe de ser extensivo. No, Ya. ay, no. Ah, no. Ay, 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 la cogió. No, La cogió. Laura de la Nuez. cogió. Se acaba de suspender la cena navideña. No, tenemos una Qué planificada. Responde, por favor. En esencia, la primera es que tienen hidrocarburos, así que hay mucho que puede ser para distribución en toda la región. Lo segundo es, aunque se le cataloga de narcoestado porque tienen algo parecido al fentanilo, ¿no? Que está distribuyendo en toda la región y eso es una cosa que afecta, pero por ejemplo ellos tienen, por ejemplo en el agua que tienen, podía restaurarse el sistema agrícola para una región que también lo necesita. Y por último, es muy importante que el reconocimiento internacional para establecer comercio, ¿no? Ahora mismo tiene sanciones de varios países porque su antiguo gobierno había sido catalogado como haber cometido crímenes de guerra, pero dependiendo del tipo de gobierno que establezcan. Si es un gobierno de la línea dura musulmana, difícilmente va a tener con Occidente, pero muy probablemente con otros países musulmanes. ¿Cómo la gente se comunica contigo, Alex, para hacerte buenas preguntas? Alex García de León y nos vemos pronto. ¿Lo de la cena va o no va? Por fin? No, después al Mao. Ahora viene el único bloque al que nos interesa meterle. En breve regresa El Mañanero.